Cuando el doctor Bernardo, experto en esta área en vacunas, sus líneas de investigación, donde informó de los tipos de vacunas, bueno, pues se tenían enfoques convencionales de patógenos vivos, atenuados, inactivados, nos explicó que se pueden fragmentar, que se pueden inactivar, de qué maneras físico-químicas, y entonces ya hay mucha experiencia en este tipo de vacunas y se conoce que realmente ejercen una protección duradera contra una gran variedad de enfermedades peligrosas. Sin embargo, recientemente, con el mayor conocimiento de los virus, con el surgimiento de nuevos virus, también en el conocimiento de ellos se ha identificado que existen obstáculos para el desarrollo de vacunas, sobre todo con virus, una gran variedad de estos patógenos que son más capaces de evadir la respuesta inmune adaptativa. Por lo tanto, realmente tener mejores tecnologías, lo que todo avanza en todas las áreas y en todos los temas, pues realmente va siendo una propuesta muy interesante que pudiera ser muy efectiva. Entonces, ahora con esta pandemia se identificó realmente la necesidad de un desarrollo más rápido y un despliegue sobre todo a gran escala. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta de qué manera tan rápida ha escalado la incidencia de la COVID, realmente la severidad que está teniendo. Entonces, la necesidad hizo que se empezaran a experimentar, a identificar este tipo de nuevas tecnologías. Nuevas tecnologías tampoco son tan recientes. Cuando la gente dice, ¿por qué una vacuna? No le creo a una vacuna o no tengo confianza en la vacuna, sobre todo cuando la primera que salió fue la de Pfizer, seguida de Moderna, cuando decían es que estas vacunas pudieran ser muy recientes y no pareciera ser que realmente se tenga la capacidad y a lo mejor se está haciendo mal. Y realmente no. O sea, nos damos cuenta que desde 1990, hace ya 20 años, casi 21, salió la primera publicación donde se utilizó de manera exitosa justamente el ARN mensajero transcrito in vitro en animales, en ratones, donde se les inyectó y se pudo detectar la producción de proteínas, o sea, cómo realmente las células del ratón fueron capaces de sintetizar una proteína de ese transcrito justamente donde iba la información, que ya ayer lo vimos, para hacer una proteína. Posteriormente, 2 años después, inclusive ya se le identificaron acciones terapéuticas, donde ya en ratones a quienes se les había ejercido, se les había provocado que fueran unos ratones con diabetes insípida, donde los ratones orinan muchísimo porque carecen de la hormona antidiurética, también nuevamente se administró ese RNA mensajero que codificaba para la vasopresina, esa hormona antidiurética, entonces en el hipotálamo, y esto podría provocar una respuesta fisiológica en ratas. Entonces, realmente se tiene ya mucho antecedente de la utilidad de esta tecnología. Es más, antes de ser utilizada para esta vacuna contra COVID, ya existían, ya estaban fase 1, fase 2, ya había investigación justamente para crear vacunas para otro tipo de virus, para el virus de la gripe, para el virus de la rabia, para citomegalovirus, para VIH, que también se está probando y que recientemente ya está en fase 3, para virus del Zika y obviamente para SARS-CoV-2. Entonces, para que como población general tengamos más seguridad, más certeza de decir, tengamos confianza en la vacuna, bueno, estos son todos los procesos por los que pasan, no solamente las vacunas, cualquier fármaco, cualquier medicamento que se va incluyendo en nuevas terapéuticas, a veces también inclusive pruebas diagnósticas, bueno, atraviesan por estas fases. Es cierto que normalmente pueden llegar a tomar años su desarrollo. Empieza en la primera parte del extremo izquierdo de la lámina. Podemos ver que primero está la calidad farmacéutica, donde se empiezan a identificar cuáles serían las moléculas blanco para empezar a desarrollar. En el caso del virus que vimos ayer y que se identificaron su genoma, que nos hablaron que tiene 30,000 pares de base, las proteínas estructurales, las que codifican para que realmente se pueda replicar. Entonces, tuvieron que haber investigado y decir cuáles son los candidatos
candidato, los mejores candidatos. Si nos damos cuenta, prácticamente todas las vacunas están centradas en esa espícula del virus, esta característica que le da de corona, pero tuvieron que haber llegado a conclusiones, no fue así de la nada. O sea, se probaron con la proteína N, con la proteína M, entonces finalmente identifican por diferentes características moleculares y dicen, bueno, ¿cuáles son nuestros principales candidatos? Después de todo eso pasa a la segunda imagen, segunda columna que podemos ver, donde es la fase no clínica, donde primero se hace en cultivos celulares y después se hacen pequeñas especies, frecuentemente en ratones. Para otro tipo de vacunas se pueden utilizar otro tipo de mamíferos, pero es muy frecuente que se utilice en ratones. Ya una vez que se identifica, y hay varios estudios donde dicen, ok, aquellos vacunados realmente tuvieron menor infiltrados de células, menor daño pulmonar, menor todo eso, obviamente se infiere que puede tener una respuesta semejante al humano. No podemos trasladarlo directamente y decir, ¿por qué? Porque somos especies diferentes. Podemos tener muchas similitudes genéticas, pero finalmente somos diferentes como especies. Entonces, después de esa fase no clínica o preclínica, también llamada, es cuando entran los ensayos clínicos. Estas fases que hemos oído en la televisión, que hemos oído en muchos lados y que hablan de la fase 1, de la fase 2 y de la fase 3. Entonces, son consecutivas. Normalmente en la fase 1, normalmente vemos aquí, ¿no? Se identifica que son en pocos pacientes, normalmente puede ser decenas. En la fase 2 normalmente son centenas de voluntarios o de participantes y normalmente en la fase 3 deben de ser miles. Los objetivos en cada una de estas fases, en la primera sobre todo, es identificar la dosis que podría ser susceptible utilizar de la vacuna, si sería una, si sería dos, qué cantidad de RNA mensajero, qué cantidad de partículas virales, lo que se esté probando. Y de entonces se empieza desde entonces a evaluar su seguridad, su eficacia, pero sobre todo con pocos pacientes, lo único que se identifica son las dosis. En la fase 2, con mayor número de pacientes, ya se empiezan a identificar otra vez, se sigue cuidando la seguridad, pero se empiezan a identificar otras características que pudieran ser necesarias de la vacuna. Y en la fase 3 es cuando ya son a mayor escala, ya lleva una gran cantidad de pacientes, donde ya podemos identificar a lo mejor la eficacia de la vacuna con respecto al sexo, con respecto a la edad, con respecto a las poblaciones diferentes. Ya vamos identificando con mayor certeza. Obviamente, si en la fase 1, si en la fase 2 se identifican problemas de seguridad, pues obviamente ya no avanza a fase 3, se detienen los estudios. Para eso hay un registro, normalmente todas las vacunas, inclusive Sputnik, que de repente podría decir, no estoy de acuerdo con Occidente, con las reglas, con lo que se hace, tiene también y tuvo también su registro en los ensayos clínicos, en páginas especiales donde la ciencia es reportada, donde los protocolos de investigación se registran, donde se revisa su calidad, su seguimiento, su seguridad, si puede haber intervenciones, qué seguridad de que para los participantes, etcétera, qué condiciones éticas se cumplen, etcétera, etcétera. Entonces, realmente estas fases llevan muchos controles regulatorios. Entonces, son estas fases 3. Posteriormente, si la fase 3 que tanto oíamos y que ya están en fase 3, lo que está muy cercano a ser aprobado, viene una evaluación y una decisión. Normalmente son por comités científicos, siempre son por comités científicos muy organizados, donde se cumplen aspectos éticos, donde de repente, esta es la agencia europea, por ejemplo, que viene aquí, pero puede ser la FDA, en nuestro país es la COFEPRIS, y se lleva a cabo toda una evaluación. Normalmente ya hasta que hay toda una evaluación por esto y hay una aprobación y reglamentación y demás, es cuando se aprueba y entonces entra a su producción a una escala masiva y posteriormente también viene el monitoreo de seguridad con estudios de seguridad que se continúan en el tiempo, frecuentemente por muy largo plazo, pueden ser por 20, 30 años, o sea, prácticamente los medicamentos, de hecho vamos a ver al final de la plática, siguen el monitoreo de seguridad, prácticamente cualquier medicamento que nos indique.
Entonces, esta lámina que acabamos de ver, aquí viene más especificado en el tiempo, ahí eran las fases, pero aquí vemos cuándo es un proceso estándar para vacunas. Entonces, normalmente va seguida, fíjense, hasta que no termina una fase, normalmente no empieza la otra, hasta que no termina la de calidad farmacéutica, o puede seguir aquí un poco continuada, pero normalmente cuando no termina uno es cuando no empieza la siguiente fase. Esto es lo habitual para ver los ensayos fase 1, fase 2, fase 3, la producción a gran escala y los estudios después de su autorización. Sin embargo, lo que vimos ahora, o lo que estamos viendo, es que las vacunas para la COVID, ante la emergencia sanitaria que tenemos, su afectación económica, su afectación en todas las áreas, psicológica, de todo lo que podemos imaginar, y estamos viviendo y hemos sido parte de la historia. Estas vacunas, entonces, para la COVID, vean lo que está sucediendo. Vean cómo estas fases ya nos están, no quiero decir respetando, pero se están imbrincando, porque ante la necesidad de tener una urgencia, algo que identifique, algo que pueda mitigar, algo que pueda disminuir, algo, sobre todo, la mortalidad o los casos severos. Entonces, esto ha sido lo que está pasando actualmente. Entonces, estas fases ya no esperan la continuidad de lo otro y se están haciendo prácticamente a la par, imbrincándose unas y otras. Pero algo muy importante para todos los medicamentos que se producen en investigación es la seguridad de los mismos. Obviamente, y con mayor razón para las vacunas. ¿Por qué? Porque las vacunas son para prevenir una enfermedad, ni siquiera para curar cuando están, sino queremos que tengan beneficios de protección importante para la población. Entonces, vean la cantidad de la esfera, o sea, esperamos que tenga un beneficio importante en la protección, y esperamos del lado derecho que los efectos colaterales o riesgos potenciales sean los mínimos, prácticamente no existan. Y eso obviamente queremos para la mayoría de los fármacos. Para algunos de ellos, como para pacientes con cáncer, con procesos neoplásicos muy graves, esto no se cumple tanto. Podemos tener un beneficio, pero a veces también los efectos adversos son muy importantes en algún tipo de fármacos. Pero para las vacunas, este tipo de esquema con grandes beneficios y prácticamente sin efectos adversos es lo que esperamos que tengan. Otra cosa importante que está pasando en esta pandemia es la producción de las vacunas. Si podemos ver en esta figura realmente la aprobación, hasta que no está la aprobación, pero no una aprobación de emergencia como en este caso, sino hasta que no está una aprobación regular donde está el cumplimiento legal de todas las fases, hasta entonces empezaba el tiempo de producción de cualquier fármaco. No se empezaba antes. Otra vez, ¿qué está pasando en la pandemia? Ustedes recordarán que Carlos Slim hizo una aportación, seguramente, se involucró financieramente con la vacuna de Oxford, con la vacuna de AstraZeneca, donde dijo, ok, va a invertir X cantidad de millones de dólares para invertir en la vacuna. Claro que había riesgo, puede que no funcione y puede que ya empezaron a producir inclusive desde antes de su aprobación. Entonces, vean cómo han cambiado importantemente los pasos. Esta producción antes de la aprobación era ante la posibilidad de perder toda esa producción si realmente la eficacia no es comprobada de las vacunas. Ante todo esto, existen entonces diferentes tipos de autorización. La aprobación regular o licencia de aplicación biológica, por sus siglas en inglés, por ejemplo, donde la FDA lo denomina de esta manera, la aprobación regular, normalmente se determina solamente cuando hay evidencia sustancial de la seguridad y eficacia, cuando estas fases 3 están totalmente terminadas, cuando se especifica cuánto tiempo de seguimiento. Sin embargo, durante la emergencia que estamos viviendo hay una autorización diferente que se llama para el uso de emergencia, EUA por sus siglas en inglés nuevamente, y tiene algunos objetivos. El objetivo es, obviamente, facilitar su disponibilidad. O sea, realmente continuar con la evolución, como va la pandemia, contando los muertos, contando la afectación económica, la pérdida de empleo, todo lo que tenemos, obviamente se requiere facilitar su disponibilidad.
Y obviamente está indicado cuando requerimos, puede ser no solamente para una prevención, como en el caso de la vacuna, puede ser para un diagnóstico o puede ser para el tratamiento de enfermedades graves. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que hizo la FDA, que fue la primera que autorizó para este uso de emergencia en el mundo, decidió, el 6 de octubre tomó la decisión de que podía autorizar para uso de emergencia siempre y cuando los estudios fase 3 tuvieran al menos 2 meses de seguimiento de la segunda dosis para su aprobación. O sea, realmente un tiempo corto de seguimiento para las vacunas, pero ante la necesidad urgente que se tenía de la vacuna. Ok, aunque no vamos a revisar con lujo de detalle cómo han sido las publicaciones que se tienen y cómo fue el diseño del estudio para las vacunas, vamos a revisar algunos detalles para que de alguna manera nos quede claro cómo está, cómo se va a dar el seguimiento, qué seguridad tenemos, etcétera. Esto, por ejemplo, está muy específico, sobre todo para la vacuna Sputnik, pero es muy parecida a la vacuna de Pfizer. Entonces, vean los objetivos. Tienen objetivos en la última publicación, que es de apenas el 2 de febrero. El objetivo principal o primario es comparar la proporción de participantes con COVID-19 confirmado por PCR al día 21 después de la primera dosis. Obviamente, todos los pacientes que ingresaron, o los participantes, no pacientes, no estaban enfermos, tenían que tener prueba negativa por PCR para participar. Entonces, todos los que entraron, nadie tenía COVID, y entonces era una prueba, querían ver la proporción, comparar entre los vacunados y no vacunados, la proporción de participantes entonces que desarrollaban COVID con prueba confirmatoria al día 21 después de la primera dosis. Pero tuvieron también varios objetivos secundarios. Uno de ellos era aquellos que desarrollaban la enfermedad, qué tanta severidad tenían. Entonces, si había entre los controles que recibían el placebo y entre los que recibían la vacuna, qué tanto, si desarrollaban COVID, qué tanta severidad era de la enfermedad, si era diferente. También evaluaban lo que ayer el doctor Secundino les informaba, Ismael, los cambios con respecto a la inmunogenicidad. Si vamos a hablar de eficacia, parte de la eficacia es pues que no desarrolle la enfermedad o que no se vuelva positivo inclusive, pero otros también para saber sus mecanismos, qué tanta inmunogenicidad, qué tanto estos anticuerpos neutralizantes que ayer nos hablaban, IgG, qué tantos cambios en los niveles de anticuerpos, tanto para la glicoproteína S como para la proteína N. También evaluaban que en esta inmunogenicidad también la inmunidad celular específica, donde se evaluaba a través de los cambios de los niveles entre el día 1 y el día 28 en la cuantificación de secreción de interferón gamma en cultivo de células mononucleares de sangre periférica estimulada por los antígenos. Estas últimas pruebas, que son muy específicas, inmunológicas, de cultivos celulares, no se hicieron en todos los pacientes, pero sí se hicieron en una proporción importante de ellos. Y por último, la incidencia y severidad de los eventos adversos, lo que evalúa la seguridad de las vacunas. Y decíamos que al menos 2 meses de seguimiento. Esto es parte, el artículo es muy extenso, es muy interesante leerlo, quien lo quiera leer, todos los artículos ahorita de COVID están gratuitos, están en PDF, en texto completo, pueden ser revisados. Y bueno, aquí tengo algunos datos que son importantes. Esta es la vacuna, los datos, uno de los más importantes de la vacuna Sputnik, donde podemos ver, quiero que se centren en la penúltima columna de la tabla, donde nos dice eficacia de la vacuna. Y entonces tenemos en la primer columna ahora, donde están las variables, donde nos dice de todos, comparando vemos acá el número total de casos fueron positivos, el grupo que fue vacunado, el grupo que recibió el placebo, y entonces vemos que la eficacia total es del 91.6%, lo que hemos visto en las noticias. Y bueno, el valor de P nos indica que es totalmente diferente, que no hay un efecto del azar, el que se haya presentado por el azar y no por el efecto de la vacuna. Entonces, vemos que es una eficacia del 91.6% para todos los pacientes que participaron. Si quisiéramos saber cuántos participamos, veo
14.964 en el grupo vacunado, 4.902 en el grupo placebo. En este caso fue una asignación en el diseño 3-1, es decir, por cada 4 pacientes que ingresaban, a 3 los vacunaban y solamente 1 recibía el placebo. Entonces, bueno, aquí se identifica este porcentaje muy importante, bastante aceptable, muy bueno de la eficacia de la vacuna. Ahora, ayer preguntaban cómo les va a los mayores de 60 años, si podría ser menor la eficacia. Bueno, realmente, aunque fue menor el tamaño de la muestra, aproximadamente, aunque no viene aquí, el 10% aproximadamente fueron mayores de 60 años de toda la muestra, pero podemos observar cómo la eficacia de la vacuna entre el grupo de 18 a 30 años de edad, 31 a 40, etcétera, etcétera, es muy semejante, ¿sí? Es muy semejante, no hay diferencia estadística entre ellos, quiere decir que la eficacia de la vacuna se mantiene prácticamente independientemente de la edad de los sujetos. Con respecto al sexo, fíjense, pareciera, no lo establece si hay, de hecho no marca que hubiera diferencias, pero la eficacia es de 87.5% en las mujeres y de 94.2% en los hombres. Pareciera ser mayor en los hombres, pero no se especifica. Estadísticamente, prácticamente no hay diferencias, ¿sí? Tampoco hubo diferencias, fíjense, para los casos si fueron moderados o severos, o sea, realmente la eficacia es excelente para ellos. Y bueno, aquí viene si para otro tipo de variables que, bueno, en este momento no necesitamos precisar, pero básicamente era lo que quería que viéramos, que no hay diferencia por grupo de edad. Estos son los datos, a diferencia del Sputnik, estos son los datos de Pfizer. Pfizer, en lugar de Sputnik, que decíamos que por cada 4 sujetos participantes, 3 recibían la vacuna y 1 el placebo, en Pfizer no, en Pfizer tuvo un tamaño de muestra mucho mayor, vean, 18.198, 18.325, la asignación fue 1-1. Cada 2 uno tenía el 50% de probabilidad de pertenecer a un grupo o al otro. Y vean también la eficacia otra vez del grupo total es 95%. Nuevamente tenemos aquí por grupo de edad. Y vean cómo por grupo de edad, inclusive en los de más de 75 años, dicen aquí fue una eficacia del 100%. Claro que tampoco podemos decir del 100% en general, vean que va hasta valores negativos, pero finalmente no se observa, no pareciera ser para nada en ninguna de las 2 vacunas que estamos comparando ahorita sus resultados, que la mayor edad pudiera disminuir la eficacia de la vacuna. Vean, aquí no parece haber diferencia por sexos, nada, allá decíamos, bueno, parece que no hay, pero podríamos ver visualmente que era 80 y tantos contra 90 y tantos. Aquí no hubo diferencia, tampoco aquí, perdón. Con respecto a la raza, aquí también no parece haber mayor diferencia en raza, aunque podríamos decir todos los demás, ¿sí? En cuanto a país, que participaron aquí Argentina, Brasil y Estados Unidos, bueno, pareciera ser que los brasileños tuvo una menor eficacia, pero tampoco se especifica alguna razón, no realmente se dice, pudiera ser que haya menor eficacia en algunas personas por estar en un país o que realmente tengan condiciones genéticas diferentes. Entonces, nos damos cuenta cómo, claro, dependiendo de los diseños del estudio, dependiendo de los tipos de vacuna, nuestros resultados pueden variar discretamente. Sin embargo, es muy consistente con respecto a que no hay diferencia en los grupos de edad, no parece haber diferencias realmente en el sexo ni en otras consideraciones. Claro, algo que sí quiero puntualizar y quiero que les quede muy claro es que estas vacunas, estos protocolos ahorita fase 3, donde estamos viendo inclusive a pesar de la participación de 40 y tantos mil sujetos, está evaluando solamente eficacia, no efectividad. ¿En qué es diferente la eficacia a la efectividad? La eficacia se refiere en un proyecto de investigación donde todas las mediciones están controladas, donde hay protocolos de investigación. Los criterios de inclusión en estos estudios son bastante estrictos, ¿sí? Entonces, se incluyen por grupo de edad, sí se pueden incluir diabéticos, no están analizando ahorita si diabéticos sí, diabéticos no mejoró, o sea, todavía nos quedan
nos quedan muchas preguntas que responder, pero realmente lo que nos interesa es una eficacia ahorita en este tipo de pacientes. Por ejemplo, quedaron excluidos aquellos pacientes que tenían esplenectomía o que tenían una disminución inmunológica, por lo tanto, no iban a tener una adecuada respuesta, si tenían linfopenia, si habían donado sangre en los últimos 60 días, o si pacientes que tenían una anemia importante, o pacientes con VIH, o pacientes con alcoholismo importante, o sea, con muchas otras características que podían afectar la respuesta inmunológica y que a pesar de que tuvieran un tamaño de muestra que podríamos considerar grande, pero que ante esa variabilidad biológica y de enfermedad pudiera modificar la respuesta, no era importante incluirlos ahorita. Entonces, todos esos pacientes en este momento no están formando parte de los estudios. Entonces, solamente esta eficacia que estamos viendo del 95% solo es aplicable y esperada para las características de los participantes que sean semejantes a los que fueron incluidos. ¿Cómo va a responder aquellos pacientes que no fueron incluidos? No sabemos cuál va a ser su eficacia. Entonces, tenemos muchas respuestas, pero también tenemos todavía muchas preguntas. Entonces, cada uno de nosotros que seamos vacunados, dependiendo de nuestras características, que no están incluidas aquí ni que están analizando, la eficacia esperada, pues no esperamos que sea exactamente igual a la que está en los estudios. Por eso deben de continuar las fases de seguimiento de las vacunas. Estas Doctora, fases... nos deja 2 minutos. Ok, algo muy importante del seguimiento de las vacunas es la farmacovigilancia. Hay que reportar todos los efectos adversos. Entonces, estos efectos adversos, por ejemplo, para Estados Unidos, hay esta página donde los pueden reportar. Si ustedes, si entran, que está obviamente abierto, entonces aquí les dice cómo reportarlo. Viene aquí el checklist de qué datos van a solicitar y normalmente el reporte lo tiene que hacer el médico que vacunó o el personal de salud. ¿Qué sucede en México? En México no hay un registro específico, que sería excelente que lo haya para efectos adversos, máximo que vamos a tener diferentes tipos de vacunas y que es necesario. Entonces, en la página de COFEPRIS hay una manera de reportarlo, no es específico para la vacuna, está basado en la norma oficial 220 desde el 2016, donde se indica que es obligatoria la instalación y operación de la farmacovigilancia del Centro Nacional con el mismo nombre que va incluido dentro de las funciones de COFEPRIS y que los hospitales en su mayoría están trabajando. Hay un reporte en línea en la misma página que puede hacerse. Les puse esta página porque a diferencia de la de Estados Unidos, aquí puede hacer el reporte inclusive otra persona que no sea un profesional de la salud. Y parte de los datos son múltiples y entre ellos, bueno, donde podría incluir lo de la vacuna está considerado aquí. Gracias. Muchas gracias, doctora. Agradecemos a la doctora Norma su participación. A continuación escucharemos al doctor Juan Manuel Guízar, quien es profesor e investigador de tiempo completo adscrito a la Facultad de Odontología y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Él nos hablará sobre indicaciones y reacciones adversas de las vacunas. Adelante, doctor Guízar. Muchas gracias. Sí, ya está. Ya se ve. Bueno, buenas tardes. Vamos a hablar de aspectos de seguridad de la vacuna anti-COVID-19. La seguridad de las vacunas, como ya se hizo en la presentación pasada, tiene además de la eficacia, es una máxima prioridad, ¿sí? Entonces, hay algunas intervenciones en que sí buscamos la eficacia y puede tener
riesgos y riesgos a veces algunas intervenciones como puede ser quirúrgicas o otros fármacos que pueden poner hasta en riesgo la vida de un paciente, pero en vacunas no. Entonces, así como buscamos la eficacia, buscamos ante todo la máxima prioridad porque es una intervención encaminada hacia la prevención, no hacia la curación. Pero aún así, no hay vacunas 100% seguras. Cualquiera puede tener algún efecto. ¿Por qué? Pues porque son reactogénicas. ¿Qué significa? Que van a ser efectos que son secundarios al estímulo al sistema inmunológico, ¿no? Y hay veces que esta respuesta inmunológica puede ser muy enérgica. Algunas veces no hay ninguna molestia, muchas veces, pero en algunas puede llevar una respuesta que puede poner hasta en peligro la vida del sujeto que fue vacunado. ¿Qué es un evento adverso? Nosotros en el área de la salud, en muchas de las intervenciones que hacemos, puede presentarse lo que llamamos el evento adverso, que es un problema médico inesperado, que sucede durante el tratamiento con un medicamento u otra terapia. Entonces, aquí incluimos a las vacunas. Es un evento, es una situación que no esperamos que le suceda, pero que sucede, ¿no? Esto es un evento adverso. Pueden ser leves, moderados o graves. Algunas gente los clasifican 1, 2, 3 o 4, que es el 4 es aquel que puede llegar hasta la muerte del paciente. 3 requiere una hospitalización, 2 una vigilancia un tanto más estrecha y 1 es aquel que tiene alguna molestia, el dolor o una febrícula, un poco de rinorrea y se va a su casa y no pasa nada, ¿no? Entonces, estos así se clasifican. Bueno, pues vamos a ver ahorita ante el avance de las vacunas, que eso es lo que nos interesa, vamos a ver cómo van ellas. Estas son las vacunas en el que más hemos estado viendo. Vemos que la de Pfizer de Estados Unidos, ahí está su eficacia, son 2 dosis. ¿A qué temperaturas? ¿Sí? ¿Perdón? Mire, mi compañero de toda la vida sí se llamaba Carlos Morales. Ándale, pues. Se debe de mantener. Bueno, ahí están 4 de las que ya están publicadas su fase 3. La de CanSino nos dicen que esta semana salía. Bueno, hoy jueves no ha salido. De Sinopharma también está en proceso. Pero, por ejemplo, esta vacuna en China, antes de que se desarrollara y tuviéramos los resultados, se han vacunado 10 millones de gentes, ¿no? Entonces, vemos esta situación. Novavax es una vacuna que también está en proceso, etcétera, ¿no? Y vemos las eficacias que se han reportado. Algunos de los que no se ha reportado aún por una fase 3 son resultados como en Sinopharm o en Novavax que han sido identificadas en la fase 2 de su desarrollo. Bueno, voy a hablar de algunos aspectos de algunas de las vacunas. Esta es la de Pfizer. Este es un resumen de lo que se publicó, salió el día 30 de diciembre del 2020. El número de participantes fueron mayores de 16 años. No incluyó participantes con histeria de alergia severa asociada con cualquier vacuna. Eso fue un criterio de no inclusión. Esa es su eficacia. La vacuna Moderna también es una vacuna, la Pfizer y la de Moderna, la plataforma es el RNA mensajero. Aquí fueron en mayores de 18 años, también incluyeron más de 30,000 participantes entre 18 y 95 años y el seguimiento fue a 2 meses. Es la eficacia muy alta también. Una de las ventajas es de que se puede mantener entre 2 y 8 grados centígrados. Una de sus desventajas es de que es muy cara la dosis, son $30, y sus resultados de la fase 3 salió en enero del 2021. Bueno, en esta diapositiva se comparan estas dos que son por RNA mensajero, algunas de las sintomatologías de los efectos adversos que se pueden llamar leves, que son los más frecuentes, y bueno, el más común fue el dolor en la zona de inyección. Vemos la diferencia entre ellos, es muy corta. Fatiga o la gente se siente cansada después de la vacuna, dolor de cabeza, mialgias y escalofrío, dolor articular, edema en el sitio, náusea y fiebre. Bueno, pues estos fueron los
los síntomas, en azul los de Moderna, en color dorado los de Pfizer. Bueno, el dolor en el sitio de la inyección lo pongo porque fue uno de los eventos adversos locales más frecuentes y es a lo que nos vamos a enfrentar con los pacientes que se vayan a estar vacunando. La mayoría de ellos es leve y cede en 12 a 24 horas de su administración y a veces cede con un poco de algo frío que se pueda poner ahí y solo el 1% refirió dolor intenso. En los más jóvenes se reportó el dolor más intenso después de la primera dosis y disminuyó después de la segunda dosis. En los mayores de 55 años reportaron dolor el 71% después de la primera dosis y 66%. O sea, en los adultos, en la gente más grande, el dolor es menos referido. En general, las reacciones locales como el enrojecimiento y el edema fueron leves y moderadas y se resolvieron en los 2 primeros días. No incrementaron y es más, fue un poquito menos frecuente después de la segunda dosis. Pero esto es lo que se está refiriendo con vacunas en el que se inocula el ARN mensajero. La mayoría, los eventos adversos sistémicos. Los anteriores son más eventos adversos leves o locales. Los sistémicos son fiebres más intensas, una sintomatología más general, mayor ataque al estado general, y ocurren el primer día y se resuelven de 2 a 3 días. Tampoco se prolongaron más. Estos son resultados de estos 2 estudios previos, ¿no? Es más frecuente entre los más jóvenes, ¿sí? También o sea, es más frecuente tanto en la primera como en la segunda dosis. Los más comunes fueron la fatiga. Se sienten muy cansados, cefalea después de la segunda dosis en los más jóvenes fue 51 y 39% entre los más viejos. El evento adverso severo, ¿qué es un evento adverso severo? Cualquier acontecimiento médico que pueda ocasionar la muerte. Requiere ser hospitalizado o puede generar discapacidad. Y la frecuencia de eventos sistémicos severos después de la primera dosis fue de 0.9 y menos del 2% después de la segunda dosis. O sea, pero estamos hablando de casi, en la de Pfizer, de 44,000 sujetos que participaron, la mitad de ellos con la vacuna. La fiebre mayor de 38 grados se reportó después de la segunda dosis en el 16% de los jóvenes y 11% de los viejos. Temperatura entre 38, 9 y 40, que ya es algo más de llamar la atención, se observó en el 0.02 de los vacunados y 0.1 en el grupo placebo después de la primera dosis, y no fue muy diferente después de la segunda dosis. La fiebre, la fatiga, las molestias muy generales se resuelven en un par de días. Pueden responder muy bien si dicen, oye, ¿qué hacemos? Pues con acetaminofén o algún antiinflamatorio no esteroideo, ibuprofeno, y no pasa más. Es algo que hay que esperar que se resuelva muy fácil. Son dosis dependiente. Entonces se vio que se probaron en diferentes dosis las dosis de la vacuna y puede aparecer más frecuentemente a dosis mayores. Puede presentarse también como un evento adverso sistémico, la urticaria, el edema y sibilancias pulmonares, ¿no? Sobre todo cuando hay un poco de antecedentes de asma, que puede haber un poco de broncoespasmo, pero también estas 3 sintomatologías puede, si es necesario, pues sobre todo si hay urticaria, algún antihistamínico, y sibilancias si el paciente es asmático con un poco de broncodilatador, con eso se resolvieron y no hubo ningún problema. ¿Qué es uno de los eventos adversos graves que puede poner en riesgo la vida del paciente? Es la hipersensibilidad o la anafilaxia, y se observó por igual entre los que recibieron la vacuna y el placebo. ¿Sí? Estas reacciones alérgicas severas o la anafilaxia se observó en casos de la primera dosis de la vacuna. Se sospecha que se da sobre todo en estas vacunas con ARN mensajero, que se da más bien como una reacción al polietilenglicol, un componente presente en las vacunas. Y las reacciones se observaron entre los 15 y 30 minutos de la aplicación. Por eso los que tienen algún antecedente de alergias severas, alguna otra cosa, o es algún riesgo,
es estar observando a estos pacientes durante 30 minutos. Si no sucede ya nada en esos 30 minutos, después es muy difícil que suceda. La anafilaxia se observa en un caso por cada 100,000. En otras vacunas se observa 1 por cada 1,000,000. Aquí es un poco más frecuente, ¿no? 1 por cada 100,000 casos. Entonces es más alta que en otras vacunas, pero también mucho menor que con la penicilina. Por cada 5,000 aplicaciones de penicilina se puede presentar un caso. Entonces vemos esta situación y es un evento que puede resolverse de manera pronta y bien, sin ningún problema, con algunos medicamentos colocados en ese sitio. Algunos otros eventos adversos que se observaron con la vacuna de Pfizer fue la linfadenopatía en el 0.3% de los vacunados y en 6% de placebo. No hubo diferencia en ellos. 2 de cada grupo falleció, uno por evento cardiovascular y otro por un accidente vascular cerebral, pero que no estaban cuando se analizan, cuando hay un evento, un paciente o un sujeto, un participante que fallece, se hace todo un análisis. Pero pues estamos considerando que hubo, por ejemplo, en esto, hubo adultos mayores que participaron y que pudieron haber fallecido, que fallecieron por otras causas, pero no relacionadas con la vacuna. Se han reportado 4 casos de parálisis facial, ¿sí? No se han reportado casos de síndrome de Guillain-Barré o mielitis transversa en estos casos. Los casos de parálisis facial se resolvieron fácilmente. Hay otra vacuna que también fue reportada ahora en el 2021, la de Lancet, que su plataforma es con adenovirus. Se aplicó en adultos mayores de 18 años, 2 dosis aproximadamente de esta cantidad, y se hizo un seguimiento de 4 meses para cada grupo, ¿no? Entonces, aquí están los participantes para cada grupo control. La eficacia se reportó en el 70%, pero estamos viendo una plataforma diferente a las 2 anteriores. Las 2 anteriores fue de RNA mensajero y aquí estamos viendo con adenovirus. Se reportaron en este reporte de la fase 3, 175 eventos adversos, 84 vacunados y 91 en el grupo control. Hubo 3 posibles eventos relacionados con la vacuna. Un caso de mielitis transversa 14 días después de la segunda dosis de la vacuna, un caso de anemia hemolítica en un grupo de grupo control, un receptor de grupo control, placebo, y fiebre mayor de 40 grados en un paciente todavía enmascarado a qué grupo pertenece. No se ha determinado en el momento en que se hizo el reporte a qué grupo pertenecía. Esas fueron las 3 eventos adversos serios en este reporte. Alcanzamos a tener en esta semana el reporte de Gamaleya, el laboratorio Gamaleya, con la vacuna Sputnik 5, que se aplicó en 25 hospitales, participó en 25 hospitales de Moscú. Los participantes fueron mayores de 18 años. Todos tenían prueba negativa. Bueno, ya se explicó esto. Bueno, aquí lo interesante es que la primera dosis se aplica un adenovirus el 26 y el refuerzo a los 21 días es el adenovirus número 5. Los vectores transmitieron el gen completo, etc. ¿Cuáles se incluyeron? 21.977 adultos. Aquí está repartido cómo se hizo. Y bueno, está la eficacia, ya lo reportó la doctora Norma Amador. Y bueno, los eventos adversos con Sputnik, la mayoría fueron grado 1, muy leve, cuadro gripal, dolor en el sitio de la inyección, cefalea y astenia. Los eventos adversos severos en 45 de los vacunados, el 0.3, y en 23 del grupo placebo. 4 muertos, 3 en el grupo vacunados y 1 en el control o placebo. Ninguno fue considerado en relación con la vacuna. Entonces, ese es el punto. Algunas recomendaciones que se han hecho por la OMS, por la CDC de Atlanta, con respecto a la seguridad, que las personas con antecedentes de reacciones alérgicas no relacionadas con las vacunas, con penicilina, a ver, yo soy alérgico a la penicilina o algún alimento, o a mi mascota, mi gato me produce alergia o alguna cosa así, me pica un alacrán y me da mucha reacción, se pueden vacunar, no hay ningún problema. ¿En qué momento no? Las personas que sean alérgicas al polietilenglicol o al polisorbato,
que forman parte de la molécula de la vacuna con ARN, como es la de Pfizer o Moderna. Esas gentes que sepan que son alérgicos a estas sustancias no deben de vacunarse con este tipo de vacuna. Hay que hacer un monitoreo en el sitio de la vacuna donde se están vacunando, con antecedentes, sobre todo en aquellos con antecedentes de reacciones alérgicas severas. Alguien que ha tenido una reacción alérgica severa, hay que decirlo, los tenemos ahí, los estamos vigilando, y si después de 30 minutos no pasa nada, se pueden ir a su casa. Hay que tener en el sitio de la vacuna, hay que tener epinefrina, que es la hormona que utilizamos en caso de una anafilaxia, antihistamínicos, hay que tener el estetoscopio, el baumanómetro, etc. Si tuvo una reacción alérgica grave después de recibir la primera dosis de la vacuna de ARN mensajero contra el COVID, no aplicar la segunda dosis. Hasta ahorita las vacunas se están recomendando en 18 años en adelante, no se ha estudiado en menores. Parece que no debería de haber ningún inconveniente en utilizarlo en menores, pero hasta ahorita no hay evidencia científica, no se ha protocolizado su aplicación y no se ha medido su eficacia y sus riesgos, ¿no? Sin aparentes riesgos en embarazadas, en vacunas con RNA mensajero, no se mete al DNA, así que no hay ningún problema. Tampoco los adenovirus ni las vacunas con virus vivos muertos o inactivados, parece que tampoco no hay ningún riesgo. Algunas gentes han dicho a qué embarazadas sí vacunar, sobre todo mujeres embarazadas que están de alto riesgo, una enfermera, un médico, alguien que está en grupos COVID y que está embarazada. El enfermar es mucho más riesgo, es muchísimo más riesgo que vacunarlo. Entonces son los casos en el que ahorita se está autorizando. Incrementa la inmunidad a los previamente infectados. Alguien decía, bueno, si ya tuvo el cuadro, ¿me van a vacunar? Sí, incrementa la fortaleza de la respuesta inmunológica. Como conclusiones podemos poner en esta parte, todas las vacunas contra el COVID se prueban en ensayos clínicos. Las publicadas no reportan problemas de seguridad graves. Los efectos secundarios más comunes son más leves y los beneficios para la preservación de la vida de las vacunas contra el COVID-19 superan los riesgos de los posibles efectos secundarios. Con eso quiero acabar esta presentación. Muchas gracias, doctor Guízar. Aprovecho antes de presentar a nuestro siguiente panelista para recordarles que si tienen preguntas, si se han ido generando algunas preguntas, por favor vayan inscribiéndolas en nuestro chat, en el chat de esta reunión, y al finalizar la presentación siguiente abriremos un espacio para ello. También aprovecho para recordarles que mantengan cerrado el micrófono, por favor. A continuación, nos va a presentar su plática, su charla, el doctor Andrés Cruz Hernández. Nos presenta el tema tecnologías emergentes para la mitigación del SARS-CoV-2. El doctor Andrés Cruz es doctor en ciencias con especialidad en biotecnología vegetal, realizado en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados Investap del IPN, Unidad Irapuato. Realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Queensland, en Australia. Actualmente es investigador del Sistema Nacional de Investigadores y, desde luego, también es profesor investigador de tiempo completo de nuestra universidad. Está adscrito a la Escuela de Agronomía. Les presento entonces al doctor Andrés Cruz y le cedo el micrófono. Adelante, doctor. Indícame cuando ya se ve ágil. Sí, doctor, ahorita le digo. Voy a compartir aquí. Entonces voy a compartir aquí. Ahí está. Ya lo estamos viendo, lo único que falta es el que esté en formato de presentación. Me lo voy a llevar así, Gil, para no fallarle. Ok. Bueno, si lo puede hacer más pequeñas, entonces las diapositivas del lado izquierdo. Ok. Ahí está. Las reduce un poco de tamaño para que se vea más grande la principal. Ahí está. Exactamente. Muchas gracias. Sí. Gracias. Buenas tardes a todos. Agradecemos la presencia de todos hoy en este día. Y yo quisiera iniciar haciendo una reflexión curiosa. Yo creo que las únicas ventajas que ofrece para este gremio la pandemia son dos.
La primera es que yo creo que por primera vez le ganamos protagonismo a todos los deportes, ¿no? Bueno, no sé, el domingo el Super Bowl, ¿no? Esa es una primera. Y la segunda es que hoy podemos platicar con todo el mundo de lo que se refiere a los aspectos científicos, porque hay una gran información, todo el mundo la maneja. Sí hay un problema con una parte de información y yo voy a tratar de enfocarme un poco a resolver y puntualizar alguno de esos eventos. En días pasados, la semana pasada me parece que fue, un músico mexicano publicó un tweet con una serie de palabras un poco extrañas, ¿no? Que decía que nos iban a poner chips, ayer ya dijeron que eso no es tan factible, y la otra que se cuidaran porque había un tratamiento que todavía no era legal. Entonces, creo que a todos los panelistas nos ha movido mucho esa parte de tratar de generar información que pudiera ser un poco más precisa. Entonces, yo voy a gastar mi primera parte del tiempo en tratar de generar elementos para que podamos entender toda la segunda parte y me voy a enfocar un poco en elementos básicos de biología molecular. Digamos que toda esta primera parte está dedicada a todos los contadores, historiadores y todas las personas que no tienen un lenguaje técnico de este tipo, ¿no? Entonces, voy a empezar desde lo más básico. Si nosotros tomáramos una célula de nosotros, de la sangre, le pusiéramos una solución salina y la rompiéramos, podríamos sacar una masa blanca. Esa masa blanca que tiene son los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos se dice que son cadenas muy grandes de nucleótidos. Aquí en la figura vemos básicamente la representación de dos nucleótidos. Un nucleótido se compone de una base nitrogenada, un azúcar, que en este caso es de 5 carbonos, y un grupo fosfato. Las cadenas se hacen porque el grupo fosfato, que está unido a lo que llamamos nosotros el carbono 5', contemos 1, 2, 3, 4 y 5, se une al 3' del otro nucleótido, 1, 2, 3. Y esta es una reglita para cualquier síntesis de cualquier ácido nucleico. Entonces nosotros podríamos decir que la síntesis de los ácidos nucleicos tiene una polaridad. Siempre, 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 independientemente de cómo se llame la cadena, la polaridad es de 5', decimos nosotros, por la unión del carbono, del fosfato en el grupo 5, hacia el 3'. Entonces, la secuencia que tenemos aquí, si ustedes la pueden leer aquí abajo, tiene la secuencia de 5', A, G, C, T, G, A. ¿Esto qué significa estas letras? Esta es la representación. Estas son las bases nitrogenadas que tienen diferentes conformaciones. Aquí está el azúcar, desoxirribosa, es DNA, y el grupo fosfato. ¿A qué nos referimos con las letras? Se sabe en el DNA, de forma tradicional lo decimos así, que las letras corresponden a la abreviatura del nombre de cada una de las bases, que son 4 en el DNA, que es guanina, citosina, timina y adenina. Y aquí aprovechamos la figura para que vean algo que va a ser regla. Siempre que hay una guanina, enfrente se va a parear una citosina. Y tiene que ver por la estructura y esto genera 3 puentes de hidrógeno. En el caso de timina, siempre se va a parear con una adenina con 2 puentes de hidrógeno. Entonces, es posible, por ejemplo, diversificar si tuviéramos una mezcla de moléculas solo con calentar en agua la molécula. La que tiene menos puentes de hidrógeno se abre con menos temperatura que la que tiene más puentes de hidrógeno. Entonces, estas son más resistentes. Y esto es en DNA. Este apareamiento nos va a servir para entender cómo se hace la síntesis. El llamado PCR está basado en esta síntesis o replicación, decimos nosotros. Entonces, aquí tenemos una cadena que tiene polaridad 5', 3', y aquí tiene las letras señaladas de las bases que dijimos. Y entonces, ¿cómo hacemos la cadena opuesta? Simplemente complementando. Si tiene una C, hay una G, si hay una A, hay una T, si hay una T, hay una A, y así. La otra situación interesante es que la síntesis complementaria tiene el sentido inverso. Vean, 5, 3, 3, 5. Y a eso se referían desde ayer a los seminarios cuando hablaban un poco de la polaridad. ¿Cuál es positiva? 5, 3. ¿Cuál es negativa? 3 a 5. ¿Ok? Entonces, hay otra molécula cuando aislamos esa masa blanca que se llama RNA. La diferencia entre DNA y RNA radica en 3 funciones. La primera, el contenido de las bases nitrogenadas. El DNA tiene adenina, citosina, guanina y timina.
El RNA tiene adenina, citosina, guanina y uracilo. Esta es una de las diferencias. El apareamiento timina-adenina, uracilo-adenina. Entonces, para hacer síntesis de RNA, hay momentos en que se hacen cadenas dobles por complementariedad. La otra diferencia tiene que ver con el azúcar. Aquí hay dos cadenas, una es de DNA, aquí dice desoxirribosa. Si ustedes observan la posición 2 del carbono del azúcar, tiene solamente un H, mientras que la ribosa en la posición 2 del azúcar tiene un radical OH. Esa es la diferencia, es desoxi porque quita el oxígeno. La tercera diferencia que hacemos en realidad por convencionalidad, es que el DNA lo representamos como una cadena doble y al RNA normalmente lo representamos como una cadena sencilla. Ok, hasta aquí la primera parte de estructura. Veamos ahora la parte de función. ¿Cómo es que nosotros podemos tener el contenido de DNA, por ejemplo, y ser tan guapos, pues, en apariencia, el fenotipo, del genotipo al fenotipo? Hay un proceso que se llama replicación primero, que asegura que el DNA que tenemos se mantenga y se herede en cada célula. Después se genera un proceso que genera una molécula intermedia que se llama RNA o RNA mensajero, aquí entraría todo lo que hemos estado hablando, que se llama transcripción. Y finalmente hay una transferencia de esta información en nucleótidos, en aminoácidos, y se forman las proteínas en algo que se llama la traducción. Nosotros en las clases decimos, replicación, agarras un libro y le haces fotocopias. Transcripción, agarras el libro y lo copias a tu cuaderno. Y traducción, el libro está en inglés, lo pasas en español. Espero que la analogía quede. Entonces, ¿cómo es el proceso de transcripción? Aquí está el DNA de cadena doble, ya se replicó, se abre la cadena y entonces por complementariedad de bases, como decimos, aquí no están las letras, pero está por colores. Vean, aquí el rojo con naranja, el naranja con rojo, verde con azul. Entonces se genera una cadena sencilla, en este caso de RNA, y si ustedes observan, tiene un color de tensión, esta es la cadena que está arriba. Entonces, este es el RNA mensajero. El RNA mensajero, al final de traducción, en cadena sencilla, se va a acoplar a un sistema en la célula con los ribosomas y los RNAs de transferencia, que no son otra cosa que estructuras secundarias que tienen un lenguaje específico, para que de cada tres letras de nucleótidos genere un aminoácido. Esa es la parte como más interesante de todo el proceso, ¿no? Porque a partir de un lenguaje de DNA vas a pasar a uno de nucleico, vas a pasar a uno de proteínas. Y aquí ponemos un ejemplo, la proteína de la superficie del coronavirus, ¿no? Cuando ya está completa la proteína, adquiere una estructura y definición que llamamos nosotros de tridimensional, y entonces ya adquiere su forma y función. ¿Cómo se da esta asignación de 3 letras? Resulta que hay un código que nosotros decimos que es universal, pero tiene una característica muy particular. Aquí están las secuencias del RNA mensajero, los tripletes, es decir, la secuencia de 3 letras que codifican para un aminoácido específico. Pero si ustedes observan el cuadrito, hay algunos aminoácidos que tienen un montón de tripletes, ¿no? Por ejemplo, aquí prolina, por ejemplo, aquí leucina, que tiene 6, pero hay unos que esa es una cuestión de la evolución y que la naturaleza ha permitido. ¿Y esto para qué lo quiero hacer? Hemos estado hablando de los cambios e inestabilidades, ¿no? Se dice que, por ejemplo, en el fenómeno de replicación, como la función es mantener la molécula lo más intacto posible, la frecuencia de cambio de la molécula o de mutación que decimos nosotros es de más o menos 1 en 1000 millones de letras que se adhieren. Sin embargo, en el proceso de transcripción, regreso a la figurita, para hacer el RNA mensajero, aquí no hay un sistema de corrección. Entonces, la frecuencia posible de cambio que se ha estimado en general es de más o menos una mutación por cada millón de letras. Yo les puedo decir que cuando se hizo la secuenciación del genoma humano se encontró que cada uno de nosotros tiene más o menos 1.4 millones de letras diferentes que comparte de forma diferida con todo el mundo. Y aquí vemos por qué no todas esas mutaciones pueden aparecer. Entonces, aquí tenemos una persona. Persona 1. Persona 2 tiene una modificación en su secuencia genética en el primer triplete
y cambia una A por una G. Sin embargo, el triplete GCA o GCG normalmente codifican para el mismo aminoácido. Entonces, el es que la proteína que se genera en el individuo A y el individuo B no tiene ningún cambio. Sin embargo, veamos el caso del individuo 3. Este tiene un cambio en el segundo codón para el segundo aminoácido. Tiene un cambio de G por A. Y este cambio en aminoácido de arginina a lisina, que aunque tiene la genera un cambio en la estructura. Entonces, hay mutaciones que se observan, digamos, como en este caso, y hay mutaciones que no se observan y no modifican la estructura final de la proteína. El mensaje aquí es que podemos decir, pues resulta que hay un montón de cambios que tenemos todos los días en el recambio de nuestra información genética que se van incorporando y que eso precisamente nos da la variabilidad. Cuando se hizo la comparación del genoma humano, se encontró cuánto nos parecemos cada uno de ustedes. Si ustedes prendieran la cámara y observan al de enfrente, lo pueden encontrar muy diferente. Tenemos 99.01% suficiente para darnos toda esta riqueza. Y aquí hay unos ejemplos que podrían checar de mutaciones que tenemos en la población, muy simple, desde hacer taquito la lengua hasta que vean su pulgar. ¿Ok? Hasta aquí el segundo concepto de función. Vamos a ver cómo funciona con los virus. La gente era feliz hasta el 71 cuando aparecen los virus de RNA, porque los virus de RNA rompieron el esquema. Y entonces aquí lo que ocurrió principalmente es que los virus de RNA, en vez de seguir la secuencia de transcripción y traducción, ahora los virus tenían que hacer una retrotranscripción para hacer DNA, conservar su información y solo entonces volver por el proceso de transcripción a hacer RNA y de así hacer un montón de proteínas. Entonces, hoy en día podríamos ver el ciclo replicativo de los virus, ahora tratando de entenderlo bajo este esquema de procesos. Llega el virus, tiene un receptor, ya dijimos que es AC2, se traslada hacia el interior celular y en el citoplasma se desnuda el virus. Vean, es un virus con polaridad positiva, 5,3. No se puede traducir inmediatamente. Los primeros genes hacen que se replique, que haga una cadena negativa, y puede ya hacer una replicación para empezar a hacer varias cadenas para que se pueda acumular. Por el otro lado, una vez que se replica, se puede transcribir y hacer el resto de las proteínas que sirven para hacer estructura y función aquí en el retículo endoplásmico. Se van a madurar en el aparato de Golgi, que son unidades subcelulares, y cuando ya está completa la estructura hay una señal que envuelve al virus con su RNA. Aquí está ya envuelto y entonces le indica que tiene que salir a hacer otra infección. Las infecciones son muy rápidas porque con una partícula viral que entre y que no se detenga, se pueden generar hasta 100 partículas virales nuevas en cada vez. Concepto. Vamos ahora entonces a atacar algunas de las cosas que se han estado preocupando, ¿no? La primera, es referente a México y es una noticia de apenas los días pasados que dice que se detectaron 4 casos de virus mutados en Jalisco que temen que sea la variante mexicana. De lado de temor no sé por qué, ya explicamos que hay muchas mutaciones, ¿no? Pero esto viene acompañado con las mutaciones de Gran Bretaña, con las mutaciones de Brasil y con las mutaciones de Sudáfrica. Entonces, ¿cómo se hace para detectar esto? Ese es el punto 1. Entonces, a raíz de la secuenciación del genoma, que está cumpliendo 21 años de aparición el mismo, se generaron estrategias para hacer la secuenciación, es decir, conocer letra por letra. Nada más voy a presentar muy rápidamente. Básicamente lo que se hace es que se tienen las cadenas, se hacen reacciones enzimáticas, es decir, con proteínas, hacer cadenas dobles. Pero aquí lo que se hizo fue, a cada uno de los nucleótidos se les puso un colorante fluorescente. Aquí están los nombres de los fluorescentes, aquí están las moléculas. Y entonces, de esta manera, cada que teníamos la incorporación de una molécula fluorescente, se podía detectar a través de una cámara que mandaba un estímulo que podría registrar los diferentes efectos de luz que llamamos longitud de onda. Y como ven ustedes, esta es una foto de uno de los instrumentos. Se pueden detectar las diferentes bases que son leídas y entonces son transferidas a algo que nosotros le conocemos como ferograma.
que no es otra cosa que la impresión en papel de cada una de las bases. Tiene colorcitos, de antimina tiene rojo, tiene negro, adenina tiene verde, y entonces de esta forma podemos saber la localización de la base 1 hasta la base al infinito. En el caso del virus son como 29.903 bases, ¿no? Entonces podemos conocer la secuencia completa. Entonces, para que tengan una idea de la velocidad, estos son los primeros instrumentos con los cuales se secuenció el genoma humano. Y digo los primeros porque ahora esta capacidad de secuenciar se ha aumentado al menos 10 o hasta 100 veces. Por día se podían hacer hasta 3 millones de letras por lectura. Es decir, el virus mide 30.000, redondeándolo. O sea, el virus muerto de la risa lo puede secuenciar más de 3.000 veces el mismo día. Entonces, cuando tienes las letras, las puedes, utilizando programas de computación, alinear letra por letra. Vean, aquí es una comparación de diferentes especies de tajetes del cempasúchil. Y entonces puedes localizar los cambios que existen en cada una de las secuencias. Con esto puedes encontrar las zonas. Entonces, por eso podemos saber hoy en día cuál es la longitud del tamaño del genoma, que son los 29.903. Sabemos que tiene 2 regiones que ayudan a la replicación y sabemos que hay otras proteínas que se encargan de darle la estructura y función al virus. Entonces se puede conocer de esa manera. Entonces, cuando empezó el dilema el año pasado, la Organización Mundial de la Salud, o bueno, la Organización de las Naciones Unidas a través de la salud, implementaron un plan que se llama epidemiología genómica. Y básicamente era establecer las guías para tratar de hacer 2 cosas. Una, la correcta obtención, secuenciación de los virus, y la segunda, una colección de todos los virus que aparezcan. Por eso se sabe cuántos, qué cambios tienen, en dónde están. Vamos a ver algunos de los avances. Hay un sitio normal donde se depositan todas las secuencias, que se llama GISAID, de su nombre en inglés. Hay 5 consorcios para esta situación de la pandemia, para hacer los aislamientos y las secuencias. Está el consorcio de Europa, el de Sudáfrica, está el de Estados Unidos, está el de Canadá y el de Latinoamérica. México está en el de Latinoamérica y el representante es el INDRE. El INDRE canaliza todo. Están inscritos 140 países y hasta apenas hace unos días había 360.000 secuencias de los virus que se han aislado. Se supone que la idea es que cada cierto número de muestras se tienen que obtener y secuenciar. Este es el caso, por ejemplo, en Sudáfrica, que es aparentemente uno de los países más discretos. Ellos hacen secuenciación de 50 a 100 muestras por semana. Y con esos datos ellos obtuvieron los nombres, la subvariante que se observa que tiene cambios. Ahorita les voy a decir dónde está localizada y que tiene aparentemente una situación más agresiva. La variante es la 501YB2. La variante de Gran Bretaña la llamaron como B117. Entonces, ¿cuál es el riesgo cuál es la importancia de hallar estas variables? Hay un fenómeno que se llama escape viral, que yo creo que es el que reportaron toda la semana pasada. Estamos como en las telenovelas, ¿no? El capítulo es de cada semana. Entonces, el capítulo de la semana pasada es que encontraron que había una proteína, justo la proteína S, hacia donde están dirigidas casi la mayoría de las vacunas, que tenía modificaciones que le hacían que posiblemente no la reconocieran. Y entonces aparecieron ya las estrategias para disminuir este tipo de escapes. Se sabe, por ejemplo, que estas proteínas llegan a tener, al menos la variante de Sudáfrica, tiene 8 mutaciones localizadas que podrían generar este tipo de problema. Entonces, resulta que el MIT, el Tecnológico de Massachusetts, generó un programa para tratar de localizar estas variables y básicamente proponer una estrategia de dónde pudiéramos identificar la región menos variable para eso. Ellos analizaron 4.000 secuencias de coronavirus, analizaron como otras 20.000 de otros virus para probar el modelo, pero aquí me interesa esto. Entonces, el modelo básicamente sugirió, que una de las proteínas de la subunidad S, de la que llamamos la S, la pico, tiene menos posibilidades de generar las mutaciones. Y ya se está trabajando para que las vacunas pudieran ir hacia esa región sin modificar, ¿no?
Entonces, con este tipo de ensayos lo que tenemos es esto. Esta es la comparación, ya el resumen de las secuencias del virus, y aquí lo que queremos indicar son el grado de variación que pueden tener. Entonces, si ustedes observan, hay una gran variación a nivel básicamente de los 29,000 nucleótidos. Si nosotros regresáramos, podríamos ver que los 29,000 nucleótidos involucran este tipo de proteínas principalmente. Pero debe haber una función también de variación, aunque no está marcado, el de la proteína S, como ven ustedes aquí. Entonces, eso llama mucho la atención y por eso son estos diseños. Ok, caso 1. Vamos al caso 2. Resulta que el músico que yo les comentaba, él escribió en el Twitter, no hagan caso al CRISPR, porque el CRISPR no está autorizado. Yo creo que si yo les pregunto a ustedes, una gran mayoría no sabe ni qué rayos es esto. El CRISPR resulta que es un fenómeno que ocurre en la naturaleza, en la microbiología, y que hoy lo usamos en términos tecnológicos. De hecho, le acaban de dar el premio Nobel a los que lo usan de esta manera, a las francesas, ¿no? La traducción de CRISPR es, en español decente, repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas y regularmente espaciadas. ¿A qué se refiere? A fracciones pequeñas de DNA que se pueden alinear de forma repetida y van a tener un efecto. Vamos a ver aquí. Aquí dice secuencias de DNA que tienen secuencias cortas repetidas. Entonces, esto existe en la naturaleza. Las bacterias lo usan para no dañarse. Entonces, básicamente lo que hacen es lo siguiente. Cuando llega un bacteriófago, inyecta su DNA, esta secuencia o este mecanismo CRISPR lo que hace es que secuestra una fracción del DNA, le hace como una fotografía chiquita, tamaño infantil, y la repite muchas veces. Y hace estas secuencias en tándem. Si ustedes observan, aquí están en tándem el rojo, morado, naranja y verde. Estas secuencias adquieren estructura secundaria que una proteína que se llama Cas, que es la que hace el tándem, la transporta. Y cuando llega un virus nuevo e inyecta su DNA, aquí está marcado como verde, hace que la secuencia verde pequeña se pegue y haga una doble cadena. Si llega un virus naranja, le pega su doble cadena naranja. ¿Qué es lo que pasa? Por naturaleza, cada que hay una cadena de RNA doble, en automático las células reaccionan y la degradan. Entonces, esta es una herramienta poderosa porque lo que hace es eliminar genes a través de hacer apareamientos de cadenas dobles. Y aquí dice bien fácil, es un sistema inmune procariótico, reconoce secuencias específicas, esa es la ventaja, tú puedes diseñarlo en tu casa casi como que vas y compras tu kit en Walmart y ahí te dicen dónde hagas tu selección de los genes, degradas esos elementos y esta es una de las tendencias muy importantes que se están usando. Entonces, ¿cuáles son los usos? Hay dos usos bien poderosos. Uno que se está haciendo ahorita, el sistema Sherlock, es para detección del coronavirus. ¿En qué se basa el sistema? Voy rápido y regreso. El sistema se basa en que tienes una secuencia repetida que ya se conoce del coronavirus, pero que tiene dos moléculas, un inhibidor y una molécula fluorescente. El inhibidor es para que la molécula fluorescente no se prenda. Se va a prender sí, solo sí, está pegada al RNA corto. Cuando este se pegue o se aparee con el genoma del virus y lo degrade, porque se van a degradar simultáneamente. Entonces, a la hora de degradar, el inhibidor se degrada y entonces florece. ¿Cuál es la ventaja de esto? La ventaja de esto es que los tiempos de detección, que con el PCR cuantitativo son de 4 horas, y eso consideramos rápido, los tiempos de detección aquí van a bajar a 45 minutos. Se pueden detectar de 10 a 100 moléculas de RNA del virus. Esa es una posible desventaja, porque el PCR detecta desde una. Pero una ventaja diferente es que puedes hacer detecciones simultáneas de virus, utilizando de forma correcta cada uno de los fragmentos de RNA que quieres corregir. Y le puedes pegar diferentes compuestos fluorescentes, de tal manera que puedes hacer una detección multiviral. Ok, ejemplo 3. Vamos a la onda más loca y más chida. Este es un proyecto nuevo. Que se llama 2 minutos, doctor. Sí me alcanza. Entonces va el Pac-Man. Básicamente lo que se está haciendo como estrategia es hacer secuencias conocidas del virus en cachitos y ahorita ya se probaron inicialmente en células de pulmón en cultivo.
Ya se vio que se suprimen el virus y se puede excluir. Pues resulta que ya se están haciendo algunas pruebas, se están haciendo más bien proyecciones para que esto pueda servir como entrada de un mecanismo que pudiera eliminar el virus, ¿no? Hay una estrategia que se conoce como terapia genética y que ya se ha utilizado. ¿Para qué sí ha servido de momento? A través de estos estudios en células, hoy se tienen identificados estos números que ven. Si ven, es el mismo ciclo replicativo del virus. Ya se han visto las proteínas o los genes o los RNAs mensajeros que pudieran ser de importancia para controlar las diferentes fases de replicación del virus. Esto está a nivel de control, pero va para allá. Y ya por último, recientemente ya vimos todo el análisis de las vacunas, pero resulta que hay una alternativa que surgió desde los 80s y la alternativa es hacer vacunas en plantas. Entonces, oficialmente en el 94, un grupo en ese entonces de Texas A&M generó vacunas en tabaco haciendo partículas que parecían el virus de la hepatitis y también metieron una proteína lábil para la diarrea. Generaron que cuando los ratones se comían las papas, en papas y tabaco, el tabaco, generaban la respuesta inmune de forma adecuada. Hoy en día hay otra alternativa y que básicamente es en plantas de tabaco, modelo o alguna otra planta, básicamente se haga la inserción de la partícula viral. En este caso se están haciendo partículas equivalentes, se haga la producción, pero de aquí se extraigan los antígenos para que se pueda hacer la purificación y entonces con un coadyuvante pueden pasar. Y aquí está, al momento hay 3 vacunas bajo estas tecnologías para COVID, porque vacunas en plantas hay más de 100 modelos en todas las plantas que se imaginen y están probadas. Y aquí están, son 3 de ellos, una de ellas que es de una compañía de Canadá, ya este fin de año llegó a fase 3, están por reportar los resultados, más o menos como 30,000 pacientes. Ellos esperan que haya una producción de 10 millones de dosis por mes a partir de más o menos, depende de los resultados, fines de este año. Y esta es otra, la parte curiosa de esta es que también es en tabaco, pero esta es la British American Tobacco, quienes son los responsables de hacer los cigarrillos. Y ellos esperan hacer 3 millones de dosis por semana. Las características en este caso son las partículas semejantes a virus sin RNA. Y una bien interesante, ya casi por último, es en Turquía, en un laboratorio, ellos tienen experiencia haciendo esto, una vacuna que tiene la expresión transitoria de la enzima convertidora de angiotensina. Si ustedes se acuerdan, esta es una de las proteínas que usa el virus para su ingreso y que se ve comprometida cuando la gente está con la enfermedad del COVID, se ve disminuida. La propuesta de ellos es que se hagan extractos y cuando la gente esté disminuida lo pudiera consumir de forma tranquila. Y entonces se pueden producir, por ejemplo, hasta 500 gramos por kilogramo de planta, lo cual traería una ventaja enorme. Y para terminar, hay una vacuna que se estableció, cuyo modelo se hizo para vacunas como tuberculosis, donde no había una vacuna. Y básicamente era que hubiera una fusión del coadyuvante con la partícula antígeno y que entonces de esa forma pudiera llegar más. La cuestión en este caso es que ya hay prueba en primates, acaba de salir la noticia hace ratito, y en 12 primates, y se ve que ayuda a disminuir la enfermedad y evita la transmisión. Y bueno, pues finalmente las conclusiones son que hay una revolución en el planeta y no precisamente por el fútbol. La ciencia se está reconvirtiendo, hay interacciones y hay modelos muy interesantes. Y de mi parte es todo. Agradezco la atención. Gracias, Filipe. Muchas gracias, doctor Andrés. Pues en este momento abrimos espacio para preguntas. Ya tengo algunas en el chat. Si algunos más de ustedes tienen alguna otra, la pueden ir escribiendo y con gusto las vamos pasando. La primera es de Tomás Santamaría. Pregunta, no está especificada para quién, pero cualquiera de los 3 panelistas nos avisan para contestarla, por favor. Es de Tomás Santamaría y pregunta, ¿por qué en México no se promueve que se sigan procesando vacunas como antes en los laboratorios de biológicos Birmex? También tiene... Andrés.
Ok, también le pregunta algo similar la maestra María Auxiliadora. ¿Por qué no se promueve el proceso de la vacuna en nuestros laboratorios mexicanos? Adelante, por favor. Bueno, yo sabía que una parte de la cuestión de la producción de vacunas en BIMEX es que justo antes de la pandemia anterior, hace más o menos 11 años, se hizo como un proceso de transferencia o venta de toda la infraestructura que había mayoritariamente, ¿no? Y entonces nos fue dejando desarmados, lo cual en ese entonces nos sometió a comprarle una gran cantidad de vacunas a Francia. Es hasta donde yo sabía, pero no sé si ustedes sepan algo más de eso. Bueno, realmente una explicación segura de por qué, pues habría que preguntarle al laboratorio, ¿no? Seguramente no tiene dinero para inversión. En ciencia, creo que en este tipo de productos de venta, de considerar una potencialidad inclusive de negocio, pues poco se ha estimulado en México. Realmente esto está abriendo toda una ventana, toda una necesidad, no solamente de la producción de fármacos, de vacunas para todo tipo de las áreas, sino también inclusive para vigilancia epidemiológica y muchas otras áreas más de la investigación. Correcto, muchas gracias, Okay. doctora Norma y doctor Andrés. No sé si el doctor Guizar quiere complementar algo. Quizás a argumentar más que si hay proyectos de vacuna, eso sí hay que decirlo en México. Hay al menos 5 proyectos de vacuna diferente, todos están en las primeras fases 1, fase 2. Hay una iniciativa en el planeta por parte de, pues ahora sí que todos los países, hay un fondo para que todas las vacunas que puedan entrar después de las primeras evaluaciones y que tengan posibilidad de escalarse, puedan recibir un financiamiento y se logre. Entonces, en México se espera que alguna de estas el siguiente año pudiera tener esa posibilidad. Correcto, muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta más. Pregunta la doctora Miriam Rocha. He leído que las personas con alergia a las sulfas no deben vacunarse por posibles efectos colaterales adversos. ¿Es cierto? No, hasta ahorita la única contraindicación por alergias a algunos medicamentos son aquellos que pueden tener polietilenglicol. Algunas de las cosas que tienen polietilenglicol son algunas sustancias que se utilizan en la pediatría como laxantes, pero no, alguien puede tener alergia al cloranfenicol, a la penicilina, al ácido nalidíxico, etcétera, y no es una contraindicación. Tener mucho cuidado con aquellos que tenemos algún antecedente de alergia a algo. Sí, la vigilancia en estos 30 minutos va a ser muy importante, pero no se ha estado viendo hasta ahorita y ya se han puesto millones de vacunas que haya una reacción adversa más importante con aquellos que tengan alergias a estas sustancias. No, así que sin miedo. Okay. Gracias, doctor. Perdón, yo quisiera agregar aquí, adelante, probablemente, para quienes ya hayan recibido algún otro fármaco y hayan hecho choques anafilácticos, específicamente para productos que pueden contener el polietilenglicol, que por sus siglas es PEG. Hay medicamentos como la doxorubicina, que es un oncológico, un tratamiento para cáncer, o inclusive otros medicamentos que reciben el nombre adjunto de pegilados, porque justamente va agregado parte del polietilenglicol. Habrá gente, se da por ejemplo para hepatitis crónica activa, ya alguien muy específico que lo haya tenido, que haya manifestado alergia, pero exclusivamente cuando es al componente específico de la vacuna, es cuando se considera que si alguien lo tenga, sería una contraindicación, ni siquiera necesariamente absoluta, o sea, tiene alto riesgo de presentar una reacción severa, pero tendría también que estar vigilado durante los 30 minutos como mínimo. Y las vacunas que tienen esa PEG, polietilenglicol, son aquellas que forman parte de la molécula que cubre a la ARN mensajero, principalmente Pfizer y Moderna. Correcto. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Mónica Martín Villasana. Ella pregunta, una persona con alergia a la penicilina, otra vez repite algunas de las alergias, cloranfenicol, gentamicina, ácido nalidíxico, denazodrina,
es candidata a recibir vacuna anti-COVID? Sí. Sí, No hay ningún problema. Y con la precaución de vigilar las reacciones en esos primeros 30 minutos, pero no es una contraindicación para ser vacunado. Correcto, muchas gracias. Pregunta Cintia Patricia Alvarado, una persona que presentó prurito al administrarle trimetroprima con sulfas hace aproximadamente 14 años, ¿es candidato a la vacuna? ¿Se repite un poco esto? Sí. Sí. Lo mismo que ya habían contestado. Que no le dé prurito, sí se puede vacunar. Correcto. Para el doctor Andrés, pregunta Valeria Chávez, ¿cuáles son las ventajas de las vacunas originadas a partir de vegetales contra las vacunas tradicionales? Se han señalado algunas ventajas. Una es que tiene menos riesgos de contaminantes con algún otro factor de los que se usan en animales. Una muy importante es que se puede hacer una producción masiva. Si ustedes piensan, por ejemplo, en una planta a la que tú expresas la proteína, puedes tener una masa y rendimiento muy grande. Yo les ponía el ejemplo que dicen que tienen estos cuates de Turquía, ¿no? Que ellos llegan a tener hasta medio kilogramo de pura proteína en 1 kilo masa total. La otra es que las que son directamente, que es una de las ideas donde se generó la cuestión de las vacunas, es que no tendrías que tener una cadena de frío, no tendrías que utilizar personal especializado. Y ahí lo único que se propuso en un principio, en los 90s, es que para distinguir. De esas primeras se hicieron cálculos de las dosis que tendrías que recibir para tratar de generar la inmunización, por ejemplo, ¿no? Y básicamente son esas las que más se recomiendan. Gracias, doctor. También preguntan, ¿en qué momento ustedes creen que las vacunas serán aptas para todas o la mayoría de las personas? Actualmente, ¿qué tipos de personas son las que realmente son aptas para vacunarse? Vale la pena aclarar eso. Se me hace muy importante, muy interesante. Las personas aptas para vacunarse deberíamos de ser absolutamente todas, porque todas tenemos riesgo de tener enfermedad. No sabemos, si bien hay factores de riesgo y esperamos que por tener mayor edad, por tener diabetes, obesidad, hipertensión, otro tipo de enfermedades, insuficiencia renal crónica, puede tener enfermedad severa y riesgo elevado de muerte por esta causa. La verdad es que ninguno sabemos cómo nos puede ir ante el hecho de tener la enfermedad. Por lo tanto, sí es muy importante, o al menos podemos ser transmisores de la enfermedad. Por lo tanto, ¿quiénes deberíamos de ser aptos para vacunarnos? Todos. Es más, es parte de un compromiso social, debiera de ser en los jóvenes. Alguien joven puede decir, yo soy sano, soy atleta. También han fallecido algunos que todavía no conocemos las causas. Tenemos varias respuestas, pero todavía seguimos teniendo muchas preguntas. La investigación, si bien es abismal lo que hay, como dice el doctor Andrés Cruz, cada semana tenemos un montón de información al respecto y si uno no revisa se te acumulan cantidad de cosas nuevas, pero van a seguir saliendo más respuestas a por qué se puede presentar una enfermedad severa en niños inclusive. Entonces, todos debiéramos de ser vacunados. Que se está priorizando por los que tienen más riesgo, eso está correcto, por los que están expuestos laboralmente. Seguramente también seguirán después, en algún momento, docentes para abrir las actividades múltiples que deben de ser, los que trabajan en el servicio de limpia, etcétera, etcétera, pero todos deberíamos ser vacunados. Gracias, doctora. Preguntan sobre la maquila que se está haciendo en los laboratorios Liumont. ¿Tienen alguna información al respecto? De la vacuna de AstraZeneca, me supongo. Es que ya llegó la sustancia base. Ya llegó la sustancia base y que va a tardar más o menos 2 meses en el que se arme la vacuna aquí en México. Y bueno, en eso es lo que sabemos, eso es lo que nos han dicho. Gracias. ¿Pueden hablarnos del dióxido de cloro? Hay mucho que decir. Lo único que podríamos decirlo es que no lo usen, que está no solamente no indicado, sino inclusive contraindicado, que se han reportado eventos adversos graves, que lo mínimo que puede causar es una quemadura, lesión en mucosas
y que realmente no existe evidencia ninguna de que tenga alguna utilidad y sí riesgos. Aquí algo muy importante, desde el panel de ayer nos decían, ¿por qué alguien, inclusive con formación en salud, puede recomendar no vacunarse? ¿O por qué alguien puede recomendar usar dióxido de cloro? Bueno, las respuestas son múltiples. Inclusive en la ciencia es muy importante que conozcamos que existen inclusive revistas que se llaman predatorias. Esas revistas que publican sin revisión de pares, sin que tengan realmente un estándar científico, y alguien puede decir, yo leí ahí que sirve y por lo tanto lo voy a indicar y por tanto voy a hacerlo. Realmente esto que se comenta, la alfabetización científica, el tener los argumentos, el saber cómo está hecho algo cuando se indica, con qué responsabilidad, con qué base científica, es muy importante. Todos, independientemente de nuestras áreas, debemos de estar formados realmente para poder identificar un soporte científico de lo que tiene una indicación, sobre todo cuando se pone en riesgo la salud. Gracias, doctora. Sí, no vas acotando lo de Adelante. una cantidad récord de publicaciones de eventos, ¿no? Que a veces no todos tienen el rigor. Entonces hay una iniciativa, como dijo hace rato Norma, donde están disponibles todos los textos relacionados a COVID, pero como era tal la cantidad, se hizo una iniciativa entre las diferentes editoriales, donde hay un fondo donde se tiene que hacer una revisión y se tiene una nota donde dice que no se ha publicado, que no ha seguido y demás. Entonces hay una gran cantidad de información, pero hay que tener cuidado, ¿no? Y sobre todo a este tipo de instrucciones que no tienen validez. Gracias, doctor. Pregunta Raúl Espinosa para el doctor Juan Manuel Guízar. ¿Qué pasará con las personas que ya fueron vacunadas y la segunda dosis se llega a posponer? ¿Hasta cuántos días puede ser viable en su efectividad? Cuestión que está pasando, por cierto, ahorita. Sí, algunas gentes dicen que, bueno, que no hay información así suficiente, pero puede tardarse 45, 50 días después de la segunda para poder observar esa potencia, esa potencialización que ayer nos decían con la segunda dosis. Si se pospone más tiempo, pues no se va a poder obtener esta ventaja, ¿no? Pero sí, lo ideal es de que sean 3 o las 4 semanas que indique cada una de las farmacéuticas, pero sí puede posponerse hasta 45 días y teniendo la misma respuesta. Voy a hacer ya una última pregunta por el tiempo, ya estamos un poco rebasados. Por ahí preguntaban si quieren decirnos, en otro caso específico de cáncer y recibiendo quimioterapia, ¿es viable vacunarse? Y finalmente, para el doctor Andrés, ¿cuál sería el objetivo de porcentaje de efectividad a que llegaría una vacuna de origen vegetal? Una persona con cáncer sí puede ser vacunada, salvo que tenga alguna consideración muy específica, que tuviera que ver su médico. Si tiene una linfopenia, es decir, glóbulos blancos impresionantemente bajos, que está recibiendo y que sus condiciones de salud, bueno, pues probablemente no tenga ninguna efectividad por sus condiciones y que puedan decirle, bueno, pues hasta dónale la vacuna a alguien más. Pero en general una persona con diagnóstico de cáncer, aunque esté recibiendo quimioterapia en condiciones estables, que no tenga una respuesta inmunológica tan suprimida y que pueda realmente enfrentar el reto y tener una respuesta adecuada a la vacuna, tiene que ser vacunada. Muchas gracias. Doctor Andrés, la última. Sí, las vacunas en plantas deben de perseguir las mismas normas, cualquier tipo de vacuna, por eso se llaman de esa manera. En este caso, las vacunas, por ejemplo, de la compañía canadiense, que aparentemente es una compañía pequeña, en las pruebas, en los objetivos que están planteando, tienen que estar arriba del 90% como todas las demás. Porque aquí nomás que quede claro, se generan en la planta, se hace la extracción, digamos, del efecto biológico y se procesa de la misma manera como se procesan todas las demás. Es decir, se les pone un coadyuvante, de hecho se están probando con diferentes coadyuvantes para tratar de ver y llegar a este objetivo de eficiencia y eficacia. Muchas gracias, doctor. Y muchas gracias a todos nuestros panelistas del día de hoy.
Agradecemos mucho sus aportaciones. Esperamos que para todos y todas quienes estuvieron presentes haya sido de gran utilidad. Aviso que esta sesión, al igual que la del día de ayer, fue grabada y próximamente, cuando se hayan editado los videos, estarán disponibles en el canal de YouTube de la universidad. En el caso de quienes se hayan registrado y nos hayan dado su correo electrónico, les podremos hacer llegar esta liga a través del correo electrónico para que, en caso de que así lo decidan, puedan ver nuevamente esta información muy valiosa. El Muchas doctor gracias. tiene la participación. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias. Bueno, hoy quiero compartir nada más, así brevemente. Hoy leía en una revista de Science de esta semana que se probó que la eficacia de la vacuna Pfizer en aquellos mutantes, en aquellos que tienen la mutación de la nueva cepa de coronavirus, de SARS-CoV, disminuye un poquito, pero no es estadísticamente significativa para las cepas originales. Así que tengamos confianza, que no nos espante mucho estas mutaciones con esa información que hay hasta ahora. Gracias. Muchas gracias, doctor. Y bueno, con esto terminamos. Agradecemos a todas y a todos los participantes. Indivisa manen, lo unido permanece. Nos vemos pronto. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, buenas noches.